amigas. Es un placer poder estar nuevamente con ustedes en nuestra noche de café. De verdad esperamos con ansia estos días porque aprendemos mucho, tenemos invitados muy especiales y todos los temas que se dan son importantes, todos los temas que se dan son maravillosos. Y es para nosotros un privilegio que tú estés con nosotros, que te conectes, que te tomes tu tiempo para poder estar con nosotros. Es un placer en esta noche, ¿verdad? El tema que nos van a compartir es tan importante porque todos tenemos un adolescente en casa, un joven, y si no lo tenemos lo vamos a tener, y si no ya lo tuvimos. Pero es tan maravilloso esas etapas, son tan maravillosas esas épocas de la vida que es importante que lo sepamos, que es importante que veamos las ventajas, las maravillas, las desventajas, todo lo maravilloso que podemos nosotros aprender de los jóvenes, de los adolescentes, y que en este tiempo es necesario que lo sepamos. Es un privilegio para nosotros tener a la pastora Caro, a mi pastora Sarita, a Angie, que es una psicóloga, y estamos aquí para servirte. Te invitamos a que te conectes, te invitamos a que también todos los sábados, pues en nuestras transmisiones estés con nosotros. Nos da muchísimo gusto, de verdad, estamos emocionadas porque cada día somos más, cada día son más las personas que se conectan, las mujeres que están dispuestas a aprender de Dios, a crecer en el Señor. Por eso en esta noche pues estamos aquí dispuestas a aprender en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más maravilloso. Que Dios les bendiga y comenzamos. Bueno, pues bienvenida seas, mujer, amiga que hoy nos acompañas. Como sabes, en cada noche de café, nuestro propósito, el propósito del Señor es que tú no te sientas sola en todos esos temas que actualmente estamos viviendo, que a veces decimos no sé qué hacer, estoy en una tremenda desesperación. Hoy el Señor sin duda hablará a tu vida y yo me siento súper feliz aquí en medio de dos mujeres muy valiosas para mí. Angie, nuestra psicóloga, hermana, amiga, Carito, que hace tanto tiempo la pastora Caro y yo nos conocemos, con su amado esposo, su familia siempre han sido una bendición para nosotros y hemos caminado juntos en el ministerio aprendiendo los unos de los otros. Y bueno, pues quiero comentarte que ellos son los pastores principales de la iglesia Tiempo de Vida en Pachuca y tienen algo muy valioso que la verdad es que nosotros podemos dar fe de este ministerio hermoso que ellos tienen, de este instituto también, si lo quieren llamar así. Es un lugar en donde se imparte un curso y entrenamiento de formación de valores y de un valor espiritual que hoy tanto se ha perdido, que se llama Saetas de Fuego. Y pues el día de hoy la invitamos para abordar este tema que se llama Adolescentes y Jóvenes en Casa. Bueno, pues es un gusto el poder saludarlos, el poder compartir este tiempo con ustedes. Y como bien lo decía nuestra pastora y amiga Sara, pues hoy vamos a tratar un tema que a todos nos concierne y que tenemos en casa, adolescentes y jóvenes. ¿Qué pasa hoy en casa con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes? Estamos teniendo problemas de identidad,
problemas de falta de autoestima, problemas de bullying, de acoso en el internet, abuso de sustancias, todos estos problemas que estamos viviendo hoy en día por estar en casa. Aunque estamos en casa, ellos están expuestos a este tipo de problemas. Pero hoy queremos tocar este tema y yo creo que uno de los objetivos también es desarrollar la capacidad en los padres para poder entender la conducta que tienen estos jóvenes, que tienen nuestros adolescentes y qué necesidades están teniendo y poderlos escuchar y apoyarlos. Así que yo les voy a pedir que si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre este tema, nos las hagan saber. También le damos la bienvenida a Jenny, a la hermana Abby, María de los Ángeles. Bienvenidas sean todas ustedes y cada una de las que van a seguirse conectando. Pues sin más preámbulo, le dejo el lugar a nuestra pastora y amiga Caro. Bienvenida. Muy buenas tardes, qué gusto poder estar aquí, Sara, Armada, ¿verdad? Qué gusto poder estar aquí con todos ustedes, compartiendo este foro donde va a ser de muchísimo aprendizaje, de muchísimo valor emocional y espiritual, porque algo muy importante de lo que está pasando en casa, si lo podemos de una vez empezar a abordar, es lo siguiente, que necesitamos entender el valor emocional y el valor espiritual de lo que está sucediendo, ¿no? Que esto que ha estado cambiando ha sido más difícil porque si nosotros recordamos en qué momento nosotros fuimos adolescentes, en qué momento nosotros pasamos de la pubertad a la adolescencia y a la juventud, yo creo que todas experimentamos cambios. Yo creo que todas experimentamos situaciones donde nos recordamos y decimos, oh rayos, las cosas que pasamos, ¿no? Que pasé personalmente. Pero lo que lo hace en este tiempo un poco diferente al tiempo en que nosotros vivimos es precisamente la carencia espiritual, ¿sí? Es la pérdida del valor espiritual, ¿sí? O sea, recordemos que el valor espiritual por generaciones se ha ido perdiendo. Cuando hablamos de una identidad espiritual, hablamos de creer en Dios, ¿no? De que como padres le enseñemos a nuestros hijos este valor espiritual. Y entonces es prácticamente como quien dice el primer problema, ¿no? El primer foco rojo que tenemos que identificar en nuestros hogares. ¿Cómo está el valor espiritual en la vida de mis hijos, tanto en jóvenes como en adolescentes? Así es, Caro. Fíjate que yo algo que platicaba en familia, que platicaba con mi esposo, cómo se están adelantando esas etapas, porque antes decíamos, bueno, los adolescentes entran los niños a la adolescencia a los 12 años, por ejemplo, pero yo que ahorita tengo un niño de 10 años, veo tantas características de un adolescente en él y digo, ¿cómo están estos tiempos tan difíciles? Porque nosotros como pastores, nosotros que conocemos del Señor, necesitamos aprender tantas herramientas que nos ayuden realmente a rescatar esos valores que los mismos medios están atacando a la familia. Mi hijo en este momento habla tanto de las feministas. Luego yo estoy regañando a mi hija pequeña de 3 años, le estoy llamando la atención a él, le digo, hijo, respeta a tu hermanita, tiene 3 años, y me dice, mamá, creo que tú eres una feminista, ¿no? O sea, ¿cómo en su mente todos esos términos están entrando, pero tan mal puestos en su corazón? Entonces, tenemos una pregunta que me pareció muy importante, que dice, ¿qué tan primordial es estar al tanto de ese cambio? Pues lo más importante, tú acabas de decir algo que necesitamos herramientas. Yo creo que las herramientas están, pero a veces no le tomamos la importancia al cambio. ¿Ok? En mi caso,
tengo exactamente al lado de mi esposo 15 años trabajando con jóvenes y con adolescentes, y hemos podido ver cómo la generación ha cambiado. Y esto que acabas de decir es totalmente cierto, ¿no? Nuestros jóvenes están teniendo o nuestros niños están teniendo una adolescencia prematura desde antes. La adolescencia comienza fisiológicamente a los 12 años, y estamos viendo estos cambios a partir de los 10 años. Pero ¿a qué se deriva? A la cantidad de información que ellos tienen a la mano. Entonces las herramientas están, porque así como ellos tienen información a la mano, nosotras como madres tenemos información a la mano y tenemos herramienta en nuestras manos, pero no la estamos usando, ¿sí? O sea, no estamos usando estas herramientas. Entonces, en el entrenamiento que nosotros llevamos, en el curso que nosotros llevamos, que es un entrenamiento de 12 semanas donde llega el joven, ¿verdad?, a internarse con nosotros para poder encontrar esta identidad en Dios y esta identidad en su carácter, y a nivel, ¿verdad?, con bases bíblicas y fundamentos espirituales, nos damos cuenta que la herramienta está. Nos hemos dado cuenta que la herramienta está, pero muchos padres, muchas madres no las están tomando. ¿Sí? No las están tomando. Entonces los jóvenes, cuando llegan y le hacemos un pequeño test y le hacemos un pequeño sondeo de cuánto es su tiempo, ¿verdad?, de calidad con los padres, o cuánto es su tiempo de aprovechamiento personal, vemos que no, que solamente su tiempo de aprovechamiento es la escuela, o su tiempo de aprovechamiento lo tienen solos en una tableta, solos en un teléfono. Entonces entendemos de que este proceso de cambio, ¿verdad?, no le estamos prestando atención. ¿Por qué? Porque el proceso del cambio que ellos están viviendo es real. Ellos están empezando a preguntar 3 preguntas muy básicas, que es: ¿quién soy? Okay, claro. ¿Qué voy a hacer yo? Sí. ¿Y qué es lo que me agrada? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son mis tendencias? Y estas 3 preguntas, quienes tienen que estar a la mano para respondérselas somos los padres. Entonces, al ellos tener, ¿verdad?, una información tan fácil de manejar, pero que no está filtrada, entonces empiezan a responder estas preguntas en otro lugar, con otras personas. Exacto. ¿Y qué cree que tiene toda la razón? Porque realmente tenemos padres ausentes que no conocen a nuestros hijos, que no conocemos a nuestros hijos, no conocemos a nuestro joven, no conocemos a la adolescencia. Y hablando del tema de la adolescencia, es pasar de una etapa a otra, donde está sufriendo muchos cambios internos que no los entiende, que no los comprende. Pero ¿a quién acude? Pues al internet, y ahí es donde está la información falsa, o donde ellos interpretan a sus necesidades que ellos tienen. Entonces, qué bueno y qué bonita es esta oportunidad que dice: en este entrenamiento los capacitamos, les enseñamos a desarrollar estas capacidades que carecen en casa. Desafortunadamente hoy estamos todos corriendo, tenemos prisa, pero lo más importante lo estamos descuidando, que es la educación, pero sobre todo la identidad y el propósito de nuestros hijos. Sí, a mí me gusta usar mucho un término, pero quiero que lo entendamos desde el punto bíblico, porque yo siempre le comentaba a las madres: la palabra adolescente no existe en la palabra de Dios. Existen niños, jóvenes y adultos. ¿Por qué? Porque si entendemos en la antigüedad, ¿verdad?, todo lo que eran el pueblo hebreo y los judíos, ellos les enseñaban a sus hijos el valor de la palabra, que es la información más verídica, más firme, al cual el ser humano debe de acudir. Entonces, al ellos tener el valor de la palabra de Dios, a la hora que tuvieran un cambio o una necesidad, ¿verdad?, entonces iban a ir a ella, a refugiarse y a buscarla. Entonces, ahora, hoy en día, obviamente entendamos el cambio fisiológico y sabemos que existe un cambio que es verdadero, pero la palabra adolescente, si bien estudiamos esta frase, se refiere más que nada a las emociones, ¿sí? Cosa que debería estar cubierto, por ejemplo, en un hogar, a través de los principios de la enseñanza de los padres. No debería de ser una brecha tan extensa, tan abierta, porque debería de estar cubierta esta
como quien dice, esta pregunta en ellos, ¿sí? Pero no tienen la dirección. ¿Por qué? Porque hemos dejado a un lado la responsabilidad de educación que nosotros tenemos, y a diferencia de muchas personas que hemos pensado o que se ha llegado a pensar de que la pandemia vino a traer un estancamiento, yo creo que la pandemia nos dio la oportunidad de estar cerca de nuestros hijos. Sí, los primeros meses fue una locura para muchos padres, pero madres que me están escuchando, yo creo que te has podido dar cuenta dónde está el síntoma. ¿Sí? Te has podido dar cuenta en dónde está el problema, ¿sí? Para poderlo atacar. Y si ha pasado tiempo y tú dices no lo he podido atacar, yo creo que hoy es el momento específico para poder sentarte y poder analizar a tu propio hijo o adolescente o joven que tienes en casa, para poder darle continuidad. Esto es muy importante, la continuidad. Tenemos que lograr sacar a nuestro joven y adolescente de cualquier estado en donde se encuentre, sea enojo, sea ira, sea una depresión, sea falta de control, sea ¿por qué? Porque fíjate, en este momento en donde ellos están cambiando, ellos no tienen la congruencia de la emotividad completa, ¿sí? O sea, ellos no tienen la congruencia de la lógica, ¿sí? No es como un adulto que al enfrentarse a ciertas situaciones usa la lógica y puede meditar y puede analizar lo que está ocurriendo. Ellos no tienen esta congruencia completamente desarrollada en su manera de pensar, en su cerebro que está en desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las conductas de riesgo son más amplias. La conducta de riesgo, si nosotros no estamos atentos, ¿cuáles son las conductas de riesgo en nuestros adolescentes? Los cambios emocionales que ellos tienen a la hora de estar en un videojuego. ¿Le voy a prohibir por completo el videojuego? No, pero ¿cuál es la conducta de riesgo? ¿En qué momento empieza la conducta de riesgo? La conducta de riesgo es cuando es que ya no quiere pasar tiempo conmigo o con sus hermanos. Eso es una conducta de riesgo. La conducta de riesgo es cuánto tiempo ya quiere estar solo, porque ciertamente el adolescente necesita tener un tiempo de soledad y de espacio, porque él está buscando una identidad. Pero cuánto tiempo, en qué momento ya se convierte en una conducta de riesgo, ¿sí? O al revés, no es que quiere estar solo, sino quiere estar con cierta persona en donde ya la identifica como una persona de la cual quiere seguir todos sus patrones, y que ya en vez de ser un amigo es una persona que él quiere imitar, o un artista que él quiere imitar, que ya no solamente es un gusto y ya se convierte en una conducta de riesgo, ¿sí? ¿En qué momento nuestros adolescentes empiezan a tener una conducta de riesgo en las diferentes etapas, y que nosotros tenemos que estar al tanto? Entonces, algunas mamás me dicen, es que es muy cansado. Yo como madre soy madre de un adolescente que acaba de cumplir 13 años, sí, he trabajado con jóvenes 15 años y sí te puedo decir que es algo cansado, pero ¿quién nos ha dicho que es cansado? El mismo sistema nos ha dicho que es cansado. Ajá. ¿O porque nuestras madres antes no se cansaban? Claro, digo, porque anteriormente, tú sabes, las familias 9, 8 integrantes, 7, numerosas. Claro, y que fíjate que algo bien valioso, ¿no? Que hicieron la mayoría de esas familias hombres y mujeres de bien. Uh-huh. Entonces, qué tan importante es estar al tanto de esos síntomas. Cuando dices, mi joven y mi adolescente se están perdiendo. O sea, para ti, Caro, ¿cuál sería tú que trabajas todos los días con estas problemáticas? ¿Cuáles son los foquitos rojos más que tenemos que estar más al tanto de los hijos? Mira, yo creo que el error más grande que puede cometer un padre es esperar que haya un problema grave. Oh, claro. Tenemos que atacarlo cuando el problema es algo sencillo. Sí, cuando es algo sencillo. Ejemplo, mi adolescente tiró la puerta no una vez, 2 veces, en la semana ya son 4 veces, y tú dices, ya se le va a pasar. No, tienes que ver la manera de cómo moverle su rutina con sabiduría, tomados de la mano de Dios. Yo creo que es sumamente indispensable la oración. La oración por los hijos. La oración por los hijos es algo sumamente necesario. Lo vemos en la palabra de Dios. El pueblo de Israel, de hecho, estableció una bendición donde todos los sábados bendecían a sus hijos, pero nosotros como hijos de Dios los bendecimos diariamente.
¿sí? Diariamente tenemos que bendecir a nuestros hijos, diariamente, todos los días. ¿Por qué? Porque esto va a desatar en ellos el temor de Dios y la cobertura de Dios. ¿Ok? Entonces, yo creo que el foco rojo, ¿en qué momento lo identificas? En el momento en donde ya la situación se presentó, la tercera vez ya es un foco rojo. Ya tú tienes que tomar cartas en el asunto, en buscar una dinámica. Bueno, ahorita vamos a abordar, ¿verdad?, cómo serían estas dinámicas. Pero para responder la pregunta, sería a la tercera vez ya es un foco rojo. Y es un foco rojo. Y para eso surge la siguiente pregunta. ¿Qué obligaciones y límites deben de tener? Mira, yo creo que esto ya va en el proceso del cambio. ¿Por qué? Porque en el proceso del cambio entendamos que ellos están cambiando su fisionomía, su fisiología, ¿verdad? Y también su nivel de responsabilidad tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque se están convirtiendo de ser niños a ser jovencitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si ya traemos un problema de no hacer responsables a nuestros hijos desde que son pequeños, a la hora de ser adolescentes va a ser muy difícil que sean responsables. Entonces, por eso, si nosotros tenemos todavía hijos de 4, 5 años, 6 años, tenemos que empezar a ser responsables a nuestros hijos, ¿sí? Colocarles pequeñas tareas en casa, pequeñas tareas en el hogar donde ellos sean absolutamente responsables de esto. ¿Para qué? Para que cuando ya lleguen a los 12 años o a los 10 años, como tú decías, ¿no?, que ya sientes que tu hijo ya es un adolescente y tiene 10 años, ya les puedas colocar una responsabilidad más fuerte. ¿Ok? Entonces, algo que es muy importante, que nos ayuda mucho, si ciertamente la inseguridad a veces no nos ayuda para que nuestros hijos sean responsables afuera de casa, pero ellos pueden ser responsables dentro de casa, ¿sí? Entonces, lo mejor y lo más inmediato para que ellos puedan ser y tener límites y obligaciones en casa, yo creo que son las tareas del hogar. Yo creo que no hay mejor lugar para enseñarles a nuestros hijos que con las tareas del hogar. Si no tenemos la posibilidad de salir. Si tenemos la posibilidad de salir porque papá o mamá tienen un lugar de trabajo propio, ¿verdad? Llámese un lugar de trabajo propio, comercio, negocio, donde ellos algo económico propio, donde ellos se puedan desarrollar, incluir al hijo. Eso es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque el adolescente necesita sentirse parte de, ¿sí? Eso es algo vital, sentirse parte de, darle responsabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas obligaciones? Responsabilidad, ¿sí? ¿Cuáles son estos límites? Normas, horas, horarios de trabajo, horarios de distracción, horarios en los videojuegos. Tenemos que tener horarios y cumplir estos horarios. Ahorita hay muchas aplicaciones. De hecho, una amiga mía me mostraba una aplicación en donde ella le bloqueaba a su hijo el teléfono desde su propio teléfono. O sea, solamente es una hora y donde ella estuviera se lo bloquea. Y esto es algo que nos ayuda. O en la noche, a partir de las 9 de la noche, el teléfono de mi hijo está bloqueado y no lo puede bloquear porque yo puedo estar en el súper, en la iglesia, donde sea, y mi hijo está en casa y desde mi lugar yo le bloqueo el teléfono. O sea, estas son herramientas. Por eso, mamás, las herramientas las tenemos, pero las tenemos que buscar. Y las tenemos que aplicar. Nicaro, bueno, aquí te mandan una felicitación. De hecho, esta mujer está con nosotros en la iglesia y dice: doy gracias a Dios porque existe la escuela de entrenamiento Saetas. Dios no solo cambió mi vida, sino la de mis hijos, también la de nosotros como familia. Fue ahí donde nosotros conocimos a Jesús y entendimos que Él realmente nos ama. Le mandamos también saludos a la pastora Damaris, a Shalom Ibarra, a Selene Ordóñez y bueno, pues a todas las que nos acompañan en esta hermosa noche. Le hacen una pregunta, Pastora Caro. Dice: Pastora Caro, ¿cómo lograr que mi joven pueda integrarse con otros jóvenes? Con la pandemia siente que se ha quedado sin amigos de la escuela, pero aún con los jóvenes de la iglesia no desea integrarse. Mira, esto me pasó precisamente con mi hijo. ¿Ok? Quiero hacer quiero darte una explicación muy práctica. Con mi hijo me pasó algo similar. Se queda sin amigos, en pleno cambio, a los 12 años para cumplir 13 años precisamente ayer, y de momento me dice, yo recuerdo que
que él empezó a tener una tristeza, esa es la palabra, una tristeza, y empezó a llorar por cualquier cosa, empezaba a llorar por lo que fuera, y era que se sentía solo, y de momento me dice: mamá, yo quiero entrar a Saitas. Y digo: ¿de verdad, hijo? Pues yo lo sentía muy pequeño, yo tenía eso planificado para cuando él tuviera 16 años, ¿no? Yo dije: ¿cómo? Pero perdón, Carito, que te interrumpa, pero fíjate qué hermoso, digo, ustedes que han llevado esta escuela de entrenamiento, qué bonito que tu mismo hijo te lo pidió, porque sabía que podía aprender tantas cosas, digo, porque los hijos de pastores podemos, ellos, aun por más que uno quiere esconderle muchas veces las problemáticas de la iglesia y todo, pues ellos se dan cuenta: mamá, ¿qué estabas platicando? O sea, entonces se dan cuenta, ¿no? Entonces, fíjate qué valioso que él mismo se dio cuenta, ahora sí, que él era testigo, que ahí podía encontrar ayuda. Así es. ¿Y por qué te quiero responder esa pregunta con esto? Porque en mi caso, pues tengo el entrenamiento, ¿verdad? Pero tú como madre que dices: necesito que mi hijo se involucre, yo involucré a mi hijo y vi su cambio. ¿Por qué? Porque pues tiene un grupo de 15 amigos ahorita y entre todos están ayudando en su entrenamiento, pero tú como madre debes de ir y llevarlo a algún lugar en donde sea deporte, sea la iglesia, sea un lugar como del que te estoy platicando, pero tú debes de acompañarlo y tratar de involucrarlo, no de mandarlo, no de enviarlo, no de decir: ya conseguí este lugar para donde que tú fueras, no, trata de que tú des el primer paso donde tú lo involucres para que esto a él le pueda ayudar. Es decir, acompañarlos. El acompañamiento. Exactamente, porque creemos que como ya están grandes, ya pueden hacerlo solos, pero tienen esa inseguridad como de pequeños. Es como volver a entrar a la escuela, es esa primera vez. Entonces, este acompañamiento yo creo es muy significativo y gratificante, porque un día va a decir: gracias, ma, porque gracias a ti pude volver a integrarme, volver a tener a mis amigos, y algo tan sencillo, pero que a veces como papás, ¿qué hago? Mi hijo creo que ya es antisocial, ¿no? Ahorita todos somos antisociales, pero no, es esta parte de podernos integrar sanamente y de una manera correcta. Y también de vivir el riesgo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí otras mamás me decían: ¿y lo vas a sacar de la escuela? Y yo tenía que pesar, y decía yo: ¿qué voy a hacer? Son 12 semanas. Hablé con el director, en algunos casos algunos padres lo tienen que dar de baja por completo, ¿sí? Entonces tengo también otro amigo pastor que trajo a sus hijas al entrenamiento en esta temporada y dice: ¿sabes qué? Yo viví el riesgo porque yo necesito que mis hijas se involucren y que no pierdan este tiempo de su parte emocional, de su parte empática y de su parte espiritual. Entonces él dijo: me interesa más esto. Y lo tienes que colocar en una balanza. Y a veces nos cuesta tomar esa decisión, porque sabemos que la escuela y su preparación es importante, lo sabemos, siempre va a ser importante, pero amadas que me están oyendo, siempre va a ser más importante su espíritu, sus emociones. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar si nuestros hijos se sumen en una depresión, o se sumen en un vicio, o se sumen en una amistad tóxica o en una relación tóxica? Muchas relaciones tóxicas empiezan en esta edad precisamente por esta carencia y por esta necesidad. Porque me hablaba una madre de una joven de una edad ya considerable, no era ya una adolescente, porque el tema es adolescentes y jóvenes en casa, y me decía: mi hija estaba bien, una niña bien en todas las áreas, terminó su carrera y todo, y por estar trabajando en las redes consiguió un trabajo por redes, donde está llevando redes a una empresa, y conoció a una persona, se enamoró por esta persona en redes y resultó que era una relación tóxica y se sumió en una depresión. Entonces, en todo momento nosotros tenemos que estar al tanto en todas las edades y en todos los cambios de nuestros hijos. Claro, aquí hay una pregunta: ¿cómo perjudica a los hijos, Carito, cómo perjudica a los hijos la sobreprotección? Yo creo que actualmente podemos darnos cuenta que nosotras como mamás todo les queremos hacer, todo les queremos solucionar, y que pues los resultados
son muy negativos. Yo creo que confundimos el estar pendiente, como lo que acabamos de decir ahorita, el ver las conductas de riesgo, porque una cosa es estar cuidando a mi joven, a mi adolescente, con estas conductas de riesgo, y otra cosa es sobreprotegerlo. Son dos cosas muy diferentes. Entonces tenemos que sentarnos y evaluar cuál es la responsabilidad de mi hijo, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad que él tiene y en donde yo entro para cuidarlo? Entonces, ¿por qué? Porque la sobreprotección definitivamente está haciendo que tengamos hijos inútiles. Es una frase muy fuerte, ¿sí? Hijos inútiles. Entonces, desde su aseo personal, ¿sí? Que tiene que ser una responsabilidad para ellos, desde su limpieza y su aseo de su habitación, que tiene que ser una responsabilidad estrictamente de ellos, no de nosotros los padres, desde tener la obligación de lavar trastes, que tiene que ser una responsabilidad para ellos. Amadas, sabemos que nuestros hijos no lo van a hacer bien en el momento que lo están empezando a hacer. Ninguna de nosotros lo hizo bien la primera vez que lo hizo. La primera vez que nosotros hicimos los quehaceres del hogar, ¿cuántos años teníamos? A esa edad no lo hacíamos bien. Lo mismo va a pasar con nuestros hijos, no lo van a realizar bien, pero tenemos que dejar que lo hagan y tenemos que volver a decir, lo vuelves a hacer porque es tu responsabilidad, ¿sí? Ante la escuela también de la misma manera. Sabes, en mi iglesia, ¿verdad? Trabajo y tengo parte de mi equipo de trabajo a maestras excepcionales que trabajan, ¿verdad?, en nivel de educación, y que a veces hablan conmigo y me dicen, el problema que estamos viviendo ahorita con la educación, de la irresponsabilidad de los hijos, es que están haciendo trabajos mal hechos y que como maestras no los podemos reprobar. Así es. Y que lo entiendo, pues a nivel educativo, pues habrá, no me voy a meter en la situación de la educación y las leyes y las normas, pero si nosotros como mamás estamos revisando los trabajos de nuestros hijos y sabemos que no son excelentes, le tenemos que volver a decir, vuélvelo a hacer. Es que mi maestra me lo aceptó, sí, pero yo no. Lo tienes que volver a hacer. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué tipo de profesionales o qué tipo de jóvenes vamos a tener? Si no están desarrollando, porque no están siendo responsables y nosotros les estamos resolviendo y le estamos amortiguando, ¿sí?, esta situación. Aquí, hablando de las relaciones tóxicas, le hacen una pregunta. ¿Y qué debo de hacer si mi hijo o hija está en una relación tóxica en donde saldrá lastimado? Lo primero es hacérselo ver. Lo primero es hacérselo ver claramente. Una mamá me decía, pero es que si me opongo, él va a insistir. Le digo, no, pero es que te tienes que oponer. Obviamente no lo puedes obligar, pero te tienes que oponer. Le tienes que decir, yo no lo estoy permitiendo y no lo voy a aceptar. Y estoy orando por esto. Si tiene una edad en donde tú puedes tomar cartas en el asunto, estamos hablando menores de edad, tú tienes que tomar las cartas en el asunto pertinente. ¿Cuál es la edad, no? ¿Cuál es la edad? Tienes que tomar las cartas en el asunto pertinente, hablar con la otra persona, decir, o sea, no estoy de acuerdo con esta relación, poner límites claros. Sí, poner límites claros. Me llegaba un adolescente y me decía, yo tengo 17 años y estoy en una relación con una persona mayor desde los 13 años. Mi familia no sabe y es una relación súper tóxica. Y entonces yo le comentaba, se lo tienes que comentar a tu familia. Sí, entonces algo muy importante, amadas, quiero decirlo de la mejor manera, no encuentro palabras, así que lo voy a decir como es. No les puedes creer a tus adolescentes. Así es. Sí. Sí. Siempre va más allá de lo que te están contando, ¿sí? Siempre tienes que pensar lo peor y tienes que tomar cartas en el asunto, ¿sí? Tienes que tomar cartas en el asunto para que no sea demasiado tarde. Y si tú dices, ya tú lo confrontaste, ya tú comentaste, ya tú no diste el permiso, entonces te pones a orar, ¿sí? Te colocas a orar y sigues persistiendo, buscas ayuda espiritual de las autoridades espirituales para
acercar, ¿verdad?, una solución, pero no puedes quitar el dedo del renglón. Pase el tiempo que pase, no puedes quitar, y tienes que decirle a tu hijo, a tu hija: yo estoy persistiendo porque yo sé que este no es tu destino, yo sé que este no es tu propósito. Amada, si nosotros mantenemos firmeza, nuestros hijos van a ser firmes. Pero si yo un día le digo no estoy de acuerdo, y después al otro día le digo pues entonces tráelo para que nos tomemos un helado, pues entonces no hay firmeza. Claro, estamos siendo permisivas. O estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Así es. Fíjate que ahí, Carito, tocamos un punto que es el valor de ser madre. Porque a veces en muchos momentos de nuestra vida decimos, ya lo estoy orando, lo estoy platicando con Dios, el Señor va a hacer la obra, pero a nosotras nos falta tanto carácter para imponernos. O sea, no nos damos cuenta que la fe va de la mano con la acción. O sea, tú como mamá tienes que ser firme, tú como mamá tenemos que impulsar a nuestros hijos a un mejor destino. Son generaciones que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser transformadas, que el mundo no tiene que estarse comiendo a esos jóvenes, a esas jovencitas en drogas, en prostitución. O sea, ahorita las redes cómo están al tanto de nuestros hijos, esas redes que son pederastas, ¿no? O sea, tantas cosas que tan rápido nuestros hijos pueden caer en manos. Decimos nosotros, es que Satanás está rondando mi casa, sí, pero nosotros no nos hemos puesto en la puerta y le hemos dicho, ¿sabes qué? Este hogar tú no lo puedes tocar. Entonces, esta situación está tanto en las manos de nosotras. Mira, las redes sociales, tú acabas de tocar un tema. Las redes sociales es algo totalmente tóxico y nocivo para nuestros hijos, totalmente, el 100%. Los creadores de estas redes sociales, ellos dijeron en un estudio que ellos ni siquiera para sus hijos las permiten usar. Sencillamente nosotros no podemos permitir usar las redes sociales a nuestros hijos hasta que no tengan la mayoría de edad. Yo considero esto, lo considero con los jóvenes que estoy trabajando, lo considero con mis propios hijos. ¿Por qué? Porque es así. O sea, nosotros tenemos que tener este dispositivo. Quien tiene que tener el control es el padre. Sí, que tiene que tener el control es el padre. No lo puede tener el control un hijo, porque esto es tan peligroso como soltarle un auto o una tarjeta de crédito a un niño. Es exactamente igual de peligroso. O sea, es que son tantos casos. Yo me tardaría muchísimo. Los testimonios que yo te puedo contar de jóvenes que entraron en tantas cosas por las redes, ¿sí? Por estar allí involucrados y que se dieron el permiso de tantas cosas. ¿Por qué? Porque es algo que te causa adicción, ¿sí? Es algo que te causa adicción, que te va marcando una tendencia. Okay, te va marcando una tendencia. Entonces, hoy en día tenemos a nuestras niñas subiendo contenido pornográfico, ¿sí?, en las redes de una manera deliberada. Y lo que comentabas del bullying, o sea, si no lo haces, entonces sufres bullying, ¿sí? Y entonces, definitivamente, el soltarle esto a nuestros hijos es demasiado peligro. Demasiado peligro. Esa es la frase. Y que definitivamente tendremos que ser llamados radicales, tendremos que ser llamados anticuados, pero nosotros no le podemos soltar un dispositivo a nuestros hijos adolescentes con redes abiertas. No podemos. Así es. Pues le mandamos un saludo a la pastora Laura Rojas de Ciudad Juárez, a Isa, a Jenny y a Cielo Guadalupe, a la pastora Pati Mayorga también, su mamá de Lili. Te manda un saludo. Gracias, pastora. Saludos a todas. Muchas gracias, Caro. Y aquí una amiga nos pregunta: ¿qué debo hacer si mi hijo tiene una novia no cristiana? Yo creo que es una pregunta muy común. Es una pregunta muy común
y que lo primero es que tú te involucres en la vida de tu hijo y a través de la palabra le enseñes. Sí, le enseñes. A veces pensamos que no quiero marear a mi hijo para que no se enoje. Yo recuerdo que cuando leemos, y que nosotros como mujeres lo leemos tanto el Proverbios 31 de la mujer virtuosa, y yo creo que lo hemos usado para tantos congresos, eventos y desayunos, ¿verdad? Que nos lo conocemos de memoria. Pero si te das cuenta, Proverbios 31 lo escribe una madre para un hijo varón. ¿Sí? Proverbios 31 lo escribe una madre para Lemuel, ¿sí? Y le está diciendo lo que debe de hacer. Yo creo que nosotros, antes de que nuestros hijos caigan en esta situación, le tenemos que decir las consecuencias que puede ocurrir. ¿Ok? Las consecuencias que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque si nuestros hijos entregan sus emociones, entregan sus pasiones o entregan su sexualidad incluso a algo que sea similar, a que no sea similar a la palabra de Dios, sino similar al mundo, similar al sistema que nos rodea, pues sencillamente nuestro hijo va tarde que temprano a ser jalado. ¿Okay? Entonces nosotros, yo creo que tenemos que dejarlo claro, dejarlo muy claro, que tienen que tener la claridad de qué es lo que está buscando, ¿sí? ¿Qué es lo que está buscando en esta relación? Y a veces tenemos el miedo de hablar así de claro. No, pero yo no voy a hablarle de eso a mi hijo si tiene tantos años, si no va a casarse. Amadas, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos a hablar del matrimonio. Desde pequeños, hablarles del matrimonio. ¿Por qué? Porque eso va a ser la mejor forma en cómo yo lo voy a blindar a mi hijo. Va a ser la mejor forma como yo voy a blindar a mis hijas cuando yo les hablo de matrimonio desde que están pequeños, para que ellos entiendan que ellos tienen que formarse una idea de qué es lo que ellos van a buscar, de que ellos no pueden estar jugando ni probando, sino que ellos tienen que estar siendo personas completas, siendo personas que tengan un valor completo en sí mismos, preparados para construir una familia. Pero si nosotros educamos a hijos preparados para tener muchos noviazgos, entonces eso es lo que ellos van a hacer. De verdad, Caro, que qué valioso. Tienes toda la razón. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay, hijo, desde chiquito, y ya tienes novia, ¿no? Esas bromitas, entonces les vamos a hacer fiesta de algo que se convierte en un mal hábito y que les hace caer en todas esas relaciones tóxicas, en todas esas relaciones que les traen daños irreversibles a sus vidas, que les marcan su corazón. Aquí también tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué debo hacer si mi hijo tiene una adicción, por ejemplo, a las drogas, alcohol, pornografía o redes sociales? Tenemos que evaluar qué edad tiene el hijo y trabajarlo con diferentes especialistas. Tenemos que buscar especialistas psicólogos, tenemos que buscar nuestro líder espiritual, identificar si tu hijo tiene un líder espiritual. Fíjate, algo muy importante es que nuestros hijos se tienen que identificar con un líder espiritual. O sea, en mi caso, pues obviamente nosotros somos pastores, nos hemos tratado de identificar a nuestros hijos como pastores, pero yo también tengo un pastor sobre mí y yo identifico a mi hijo y le digo, mira, tú tienes un pastor. Por ejemplo, cuando él me preguntó, yo quiero entrar al entrenamiento, yo usé una frase como, espérame que le pregunte a tu pastor. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos a identificar una autoridad espiritual, es bien sabido que muchas veces nuestros hijos obedecen otra voz que no es la voz del padre. Y es necesario que nosotros nos nutramos tanto de tíos o de abuelos que tengan valores y principios, que estén cerca de nuestros hijos, y de autoridades espirituales que puedan ayudarnos a detener a nuestros hijos cuando tienen estas situaciones. Ahora, pero si ya tienes el problema encima, ¿cómo actuamos? Por ejemplo, hay diferentes institutos, uno de esos, ¿verdad?, es el que nosotros trabajamos. Existen otros, tienes que evaluar primero si necesita un centro de rehabilitación cristiano, si no está como para un centro de rehabilitación, sino que lo podemos sacar en un entrenamiento. O sea, tenemos que evaluar primero el caso, pero lo que sí es que no lo puedes dejar pasar. Tienes que ponerte a trabajar y sobre todo, pues, usar las armas espirituales que ya tenemos en la mano. Aquí nos comentan un testimonio y dice así: realmente sí es difícil tener un hijo en una relación tóxica. Desgraciadamente mi hijo no pudo dejar esa relación. Él ya quería esta relación, pero no pudo romper
y esta situación lo llevó a la muerte, porque porque lo obligaba tanto que no cerraba las salidas. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar cuando no cerramos y cuando somos permisibles como mamás? No, mira, las relaciones tóxicas llegan a una destrucción terrible. Conocí también el caso de una joven que llegó a la prostitución por una relación tóxica, siendo egresada de un posgrado. Acababa de terminar un posgrado, entró a trabajar y en el primer trabajo que obtuvo después de la universidad empezó en una relación tóxica, y esta relación tóxica la llevó a la prostitución, la llevó a las drogas, cosas que no había tenido estando en la adolescencia. Entonces, en pocas palabras, amadas, en cualquier momento nuestros hijos pueden ser presa. Hoy más que nunca hay una maldad en contra de nuestras generaciones, en contra de nuestros jóvenes y en contra de nuestros hijos, y en todo tiempo. Hoy más que nunca ser madres es de ser valientes y de ser muy esforzadas para estar al tanto de ellos. Así es, Caro, de verdad es que cuando nos llegan ese tipo de testimonios, yo creo que nos tiene, como mamá, nos debemos de llenar de valor y de decir, estamos a tiempo para poder evitar todas esas situaciones que actualmente están afectando tanto a la sociedad. Son esos jóvenes, esos adolescentes que algún día serán padres de familia, que algún día serán nuestros abogados, nuestros médicos, y cómo los estamos enviando. Entonces es importante cuidar los valores que nos da la palabra de Dios, los valores familiares que a veces se han perdido. Estamos a tiempo y a mí me gustaría que tú nos pudieras dar los datos de Saetas de Fuego para todas esas mujeres que están interesadas. Sí, pues ahorita estamos a punto de terminar la 11ª generación. Comenzamos en el mes de abril con la próxima generación, y pues en la página de Saetas de Fuego, nuestra página de Facebook, o en mi perfil personal, ¿verdad? Por inbox nos puedes buscar y te vamos a pasar toda la información requerida, lo que necesitas, las edades, los requisitos para que puedas participar, ¿verdad? Para que tu hijo pueda participar. Algo muy importante que yo les quiero decir a todas: inviertan en la parte espiritual con sus hijos. Mira, yo sé que somos personas ocupadas, yo sé que tenemos trabajo y vida por hacer, por realizar, sueños por realizar, pero tenemos que aprender a parar ciertas cosas, ¿sí? a detener ciertas cosas. Siempre vamos a estar a tiempo, porque ellos van a ser nuestros hijos. Todo el esfuerzo que nosotros hagamos va a ser valioso, va a ser recompensado. He visto a lo largo del camino madres que han tenido que pausar sus trabajos, cambiar de rubro, inventarse un negocio, o sea, hacer cambios. Yo sé que es difícil, pero créeme que vale la pena, y no lo tomes tampoco represalias. Oye, es que por ti tuve que cambiar de trabajo, es que por ti, porque no cambias. No se trata de eso. Se trata de que tú eres y yo soy la persona adulta, la persona madura, que tenemos que la palabra de Dios dice que nuestros hijos son como flechas en nuestras manos, son saetas en nuestras manos, y nosotros sabemos a dónde quiere llegar la saeta. Entonces tú y yo tenemos que hacer modificaciones. ¿Sí? Tú y yo tenemos que hacer modificaciones para saber a dónde van a ir encaminados nuestros hijos. Fíjate, yo por lo menos, todas nosotras tenemos metas personales. Cuando mi hijo comenzó con estos cambios a los 10 años, yo recuerdo que yo tuve que dedicar un tiempo en la mañana y en la noche para leer con él, para sentarme a leer libros con él que incluso yo ya había leído. Sí, para incentivarle el amor a la lectura. ¿Por qué? Porque mi hijo es muy mañanero, él se despierta muy temprano. Entonces desde la mañana, para evitar que él tuviera en un videojuego, yo me paraba a leer con él. Y yo pudiera decir, yo quiero dedicar ese tiempo a otra cosa, ¿no? Yo rápido escuchaba que él se paraba y yo iba atrás corriendo con mi libro. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque yo tenía que aprovechar ese momento. Entonces pudimos terminar algunos libros. Es cansado, claro que me cansaba. Había momentos que yo decía, no, yo quiero seguir aquí, pero ya yo lo escuchaba moviendo la consola, ya yo lo escuchaba. Carito, que a veces decimos, se me están cerrando los ojos, pero fíjate qué hermoso punto. Algo tenemos que sacrificar como mujeres, Así o sea, es. como mamás, o sea, Así no es. queremos dejar nada y queremos que las cosas cambien por sí solas. Así es. Eso, ahora sí, eso
Eso no puede ser posible. No. Nuestros hijos necesitan nuestra ayuda para poder caminar por un camino adecuado. A mí me gustaría, Caro, que tú nos dijeras, yo sé que tienes una página y todo de Saetas de Fuego, pero ¿cuánto tiempo dura el entrenamiento y de qué edades a qué edades ustedes están aceptando? Mira, el entrenamiento dura 12 semanas. Exactamente, dura 12 semanas. Estamos aceptando edades, ¿verdad? Nuestro rango, ¿verdad? Son mayores de edad, pero precisamente en el tiempo de pandemia nos escribieron muchas personas con niños de 12, 13 años y nos dijeron, de verdad, el que él desea, yo deseo, y pues entonces ya bajo ciertas pláticas, ¿verdad? Bajo ciertas también esquemas, porque el jovencito tiene que tener el deseo de estar, porque nosotros trabajamos a lo que nosotros llamamos puerta abierta. Significa que el joven no puede estar sino por voluntad propia, ¿no? Entonces, bajo una responsiva, pues entonces permitimos que los jovencitos pudieran entrar, y por primera vez aceptamos adolescentes, ¿verdad? Pequeños, pero que nos han dado unos resultados extraordinarios. Se han portado sumamente bien, han tomado esto de una manera tan hermosa, que pues entonces ya bajo esos lineamientos y bajo la responsiva de sus padres, pues estamos aceptando menores de edad. Ay, qué hermoso. Pues, Caro, para nosotros fue un placer. Yo creo que nos podríamos amanecer aquí toda la madrugada platicando sobre este tema, disfrutando de tu valiosa compañía. Muchísimas gracias por estar con nosotras, Angie. Como siempre es un placer, y yo quiero de verdad agradecerle a todo el equipo que está atrás de cámaras contestando mensaje, a Pris, que está ahí en la computadora en producción, a Patti, que siempre como nuestra líder está siempre al frente. Estamos juntas planeando ahora qué temas podemos tocar, pues acompañando a todas las mujeres en problemáticas, en victorias, en muchísimas situaciones. A Meli, a Abrahamcito, a todos de verdad, a Dani. Ahora sí, yo creo que no terminaría yo de darle gracias a Dios por este hermoso equipo que hacen posible, mujer, para que tú y yo disfrutemos de todas las cosas maravillosas que Dios tiene para nuestras vidas. Muchísimas gracias, Caro, Angie, por estar con nosotros. Y mujer, no olvides conectarte todos los sábados a las 7 de la noche. Tómate un tiempo especial para ti, ¿no? Yo creo que, Angie, Caro, eso es tan importante, el decir, este tiempo, hijo, es mío, necesito tomar aire, necesito aprender nuevas cosas. Entonces, mujer, no descuides tu familia, no descuides tu vida espiritual, tus sueños, tus anhelos, la esencia de ser mujer. Muchísimas gracias por estar con nosotras, y eres una bendición en las manos de Dios. Buenas noches a todas. Gracias por conectarte. Monte Olivos en casa. No olvides suscribirte y activa las notificaciones. Monte Olivos en casa.